voy borrando esto que lo han escrito, ¿verdad? Sí. Entonces lo vamos a borrar y voy a ir escribiendo acerca de obligaciones. Qué lástima que no hay alcohol para borrar esto negro. O sea, sí hay alcohol, pero está abajo. Obligaciones. Un tema muy recurrente en materia de derecho y que no está alejado de lo que sería contraer una deuda, ¿no? Con una institución bancaria, financiera, con un particular, ¿no? Deudas por compras, en definitiva. Vamos a ver que las obligaciones es una relación jurídica o está definida como una relación jurídica, ahora escribe mejor, ¿no? Jurídica que nace entre un sujeto llamado acreedor y otro llamado deudor. Se entabla esta relación jurídica porque evidentemente va a producir consecuencias jurídicas que van a importar en el campo del derecho, en donde yo voy a tener que ellos se relacionan para cumplir una obligación, o sea, una prestación, que es el objeto de la obligación. Es decir, el acreedor viene siendo el sujeto activo de la relación, titular de este crédito o de esta acción, y el sujeto deudor, que es contra quien, o mejor dicho, es el sujeto obligado a cumplir con la prestación. De manera que acá voy a tener cuáles son los elementos de la obligación, y los elementos básicos de la misma son el sujeto acreedor, el sujeto deudor y la prestación. Esta prestación como objeto de la obligación puede ser, en términos generales, de dar, de hacer y de no hacer, o también denominada de abstención. Esta prestación de dar, que puede ser dar una cosa, ¿no? Hacer una actividad en favor de este acreedor con quien hemos llegado a este acuerdo, o de abstenerme de hacer algo, como por ejemplo obligaciones que nacen de la propiedad horizontal o del régimen de copropiedad y administración, donde, o conjuntos inmobiliarios también, en los que no se permite, por ejemplo, ingresar con mascotas a un edificio, por ejemplo. Entonces,
es una relación jurídica porque produce consecuencias jurídicas y que en virtud de este principio de autonomía de la voluntad que nos da de alguna manera esta libertad para poder contratar y para poder acordar, nos da la posibilidad de poder contratar con otro, un acreedor con un deudor, y asimismo nace esta obligación en uno de los sujetos. Cuidado, que el acreedor, por el hecho de ser el titular de la obligación, no quiere decir que no tenga obligaciones, porque tiene obligaciones que nacen de su misma condición de acreedor. Por ejemplo, no perseguir al deudor a destiempo o no amenazarlo, sino que debe de mantener la persecución de su crédito, pero mantenerla armónicamente. Porque también él puede ser sancionado por acoso, por ejemplo. Entonces, por eso es importante, porque las obligaciones son para ambas partes. Y la gente, en términos generales, cree que la obligación nada más es para los deudores. Y como que los deudores son como un grupo de gente que se ha portado mal y que hay que estarlos persiguiendo y hay que estarlos llamando por teléfono, mandándoles mensajes de texto, WhatsApp, a los familiares también, escrachar a la persona. Y sí, la escrachan con los hermanos, con los primos, con otra gente que nada que ver, pero tiene el mismo apellido. Y se toma al deudor como un delincuente, y no es un delincuente, es una persona que de repente entabló una relación con otra, estamos hablando en términos comerciales o económicos, y bueno, quizás se atrasó en el pago de alguna cuota, cuando es una obligación divisible que se puede pagar, por ejemplo, por cuotas, y no en un monto entero cuando es en dinero, y esta persona simplemente se atrasó y ya está en el veraz, en el CODEM, en el no CODEM, está en todos lados. Y no es así. Por ahí quizás se atrasó. Por eso es que el acreedor nunca debe de iniciar acción ahí nomás. Debe de reclamar primero extrajudicialmente a este deudor, que es tratar de encontrarlo para pedirle explicaciones, a ver qué fue lo que pasó, y recién después, agotar todas esas instancias, pues tendrá que ir a la instancia judicial. Pero un mito que vamos a derribar acá es que el deudor no es una mala persona, porque la persona puede ser que tenga una contingencia económica muy grave que no le permita poder seguir pagando. Entonces no es un delincuente, no es un estafador. El que estafa miente. De alguna manera, la mentira es faltar a la verdad. ¿Sí? ¿Cómo no? Es faltar a la verdad. Y la estafa tiene que ver ya con un comportamiento con ciertos artilugios utilizados por el estafador o engañador, tratar de lograr que el engañado o la víctima haga un traslado económico a su favor. Entonces, no siempre el deudor es un estafador. Deudor es un deudor, es una persona que debe dentro de lo que es el sistema que tenemos, pero no es necesariamente un estafador o un embaucador, porque también se le llama embaucador, pero el deudor no es un embaucador per se. Puede haber caído en una situación de deuda por distintas circunstancias que no necesariamente tengan que ver con el dolo, con una conducta dolosa. Es decir, no voy a pagar a propósito para perjudicarlo. Incluso sería algo ridículo, porque si yo tomo un préstamo y no pago porque quiero perjudicar al acreedor, me estoy perjudicando yo, porque en definitiva, ¿a quién van a perseguir? Al deudor.
Entonces es un muy mal negocio decir eso. Por eso es que las palabras embaucador, ya esas palabras podrían ser cuando ha pasado un tiempo y este deudor no da la cara, por ejemplo, o no da razones satisfactorias de dónde se encuentra, o trata por todos los medios de evadir el cumplimiento de la obligación. Ahí sí podemos utilizar esos términos, pero en principio no podemos decir que es un embaucador. Simplemente cayó en ese estado. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo solucionamos esta situación y no escracharlo por todos lados como si fuera un delincuente, porque quizás la persona le pasó algo, capaz que hasta se murió y nadie se enteró, porque a veces pasa, se muere la persona, nadie se entera, es un estafador, pero resulta que la persona no pudo pagar porque se murió y los familiares no sabían que había tomado esta deuda. Entonces, por eso es importante desmistificar esto de que es un atorrante, un estafador, no, momento, la persona cayó en esta deuda, perfecto, vamos a utilizar los términos de embaucador, estafador, o cualquier otra, cuando realmente haya pasado ese tiempo y hayamos nosotros como acreedores hecho lo que teníamos que hacer para que este deudor responda y el deudor no lo hizo. ¿Sí? Bien. Entonces, la obligación como una relación jurídica que nace entre un sujeto acreedor y otro llamado deudor, y que tiene como elemento objetivo la prestación que el deudor le debe al acreedor, y que puede ser de dar, como les decía, una cosa, vamos a ver después en el patrimonio de qué cosa estamos hablando, hacer algo que se obligó con este acreedor, que puede ser, por ejemplo, pintar un cuadro, pintar las paredes de una casa. Ese es un hacer, o una abstención, que es un no hacer. Este es el comienzo un poco de estas obligaciones, ¿no? En conceptos generales. Siempre estamos hablando de una relación jurídica, por supuesto. Y dentro de esta obligación que hemos dicho cuáles son los elementos y qué papel juegan dentro de esta relación, vamos a ver algunos tipos de obligaciones. No todas las obligaciones que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a ver algunos tipos que quizás sean los más comunes en este curso, lo cual no quiere decir que en parte práctica ustedes de repente quieran investigar y ver algún otro tipo de obligación que no vemos acá. Recuerden que este es un curso de capacitación intermedio, no es la universidad ni la facultad de Derecho donde se ve la quilada de cosas, de obligaciones, de contratos, etc. Es una formación intermedia que les va a servir a ustedes para poder después ejercerla en la práctica. Es un curso de 9 meses. Entonces, por eso, cada instituto lo que vemos es lo básico que ustedes tienen que saber para poder ejercerlo. ¿Sí? ¿Qué papel tiene el gestor judicial? Puede ser un intermediario para acercar a las partes que están en conflicto, porque quizás las partes están peleadas entre ellas, no hay diálogo. Entonces, a lo mejor un gestor con conocimientos de mediación puede acercar a las partes a ver si pueden llegar a un acuerdo y que esta obligación quede cumplida y que no lleguemos a la instancia judicial, que es a donde todo se complica. ¿Por qué se complica? Por los gastos de justicia, porque litigar tiene un costo,
también hay otra desmistificación que voy a hacer ahora, que el que tengamos defensorías no significa que litigar no cueste. Litigar cuesta, claro que cuesta. Todo tiene un costo. Entonces no vamos a confundir la defensoría con que me va a salir todo gratis a mí. No. Tiene un costo. Y ese costo se siente en la sentencia que salió en contra, por ejemplo. Ahí se siente el costo. Es indiferente si contraté un defensor de pobres y ausentes que si contraté un particular. Si se pierde una sentencia, yo tengo que correr con esos costos judiciales y con los honorarios de los profesionales intervinientes. Y ustedes saben que el gestor judicial, si no es o quien sea, un procurador, no es denunciado en el expediente, su labor no puede ser cualificada ni cuantificada para determinar sus honorarios. Por eso es importante que ustedes se presenten y sean parte en el expediente, porque si no, no se les va a regular honorarios. Estoy hablando en lo judicial, específicamente, no estoy hablando de lo administrativo o cualquier otro trámite que ustedes pueden hacer, porque en cualquier otro trámite privado que ustedes puedan hacer para orientar a un otro, eso lo van a calcular y tabular ustedes sobre una base, ¿verdad? Con el cliente lo van a pactar, porque como les dije, un secretariado judicial contable vas a necesitar ser empleado, que no es malo ser empleado. Vuelvo a repetir, hay gente que como empleado actúa muy bien y mis felicitaciones, y hay gente que no. En fin, pero la gran diferencia es que en el gestor ustedes pueden actuar por su propia cuenta, por supuesto, anotándose en un monotributo y en fin, eso ya ustedes tendrían que hablarlo con un contador para ver cuál es el monotributo y la facturación que ustedes tienen que hacer para, que ANSES tome esos aportes o esos pagos, como aportes para la jubilación que vayan a tener ustedes en un futuro. ¿Sí? Bien. Me fui un poquito de tema, pero me parecía importante aclarárselos porque de acuerdo a cómo ha sido la historia laboral de ustedes, va a ser la jubilación que ustedes perciban o no perciban. De acuerdo a cómo se ha sucedido la historia laboral. Y así como les digo que el expediente sucesorio, de alguna manera es interesante mirar uno, ya les voy a traer uno acá fotocopiado para que lo vean. Es el expediente que nos dice cómo se ha sucedido la vida de esa persona, ¿sabían? Si se casó, si no se casó, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, si enviudó, qué fue lo que pasó con la vida de esta persona que también tuvo su incidencia dentro de lo que es el patrimonio. Porque ustedes saben, cuando la persona muere y se le abre una sucesión, es a los efectos de ver para quién van a quedar estos bienes y también las deudas de esta persona. Bien, siguiendo con este tema, vamos a empezar de las clasificaciones que les nombré: obligaciones civiles y naturales, que son las que se clasifican por excelencia. ¿Puedo borrar acá? Bien. Entonces, las civiles son aquellas en las que el acreedor, ustedes saben quién es el acreedor, ya lo hemos explicado, el acreedor cuenta
con una acción judicial para exigir el cumplimiento de la misma ante la justicia. Ante la justicia o judicialmente. Son estas obligaciones que están vivas, que no han prescripto, cuya acción para reclamar el cumplimiento de la obligación no ha prescripto y por lo tanto se puede pedir la ejecución judicial de la misma cuando extrajudicialmente, como primera parte, no hemos logrado una respuesta de parte de quien está obligado a pagar. Hemos mandado carta documento, hemos tratado de ubicar a la persona por las redes sociales, por los familiares, en fin, hemos hecho prácticamente la vertical y la persona no ha aparecido. Entonces ahí tenemos una acción para iniciar todo este trámite de cobro en sede judicial. Por supuesto que cuando la acción está viva, o sea que no ha prescripto, porque la prescripción es un instituto judicial o jurídico por el cual, por el transcurso del tiempo, las acciones se pierden o se adquieren, depende de si estamos hablando de prescripción liberatoria, que es la materia que entraría en este punto, o la prescripción adquisitiva, que es la que nos sirve, ese proceso para adquirir un bien que tuvo una posesión originaria de carácter viciosa. Eso es otro tema. Acá juega la liberatoria, que es cuando la acción se cae. Ahora, el acreedor siempre debe manifestar que su intención es cobrar la obligación o cobrar esto que se debe. Porque si el acreedor deja pasar el tiempo y más encima ni siquiera se ha molestado en cobrarla, seguramente que va a prescribir la acción. Y cuando el acreedor quiera iniciar acción alguna, no va a poder, porque nos vamos a quedar con otra clasificación que viene acá, que es la obligación natural. Es decir, la obligación natural, la obligación sigue existiendo como tal, porque tiene su estructura que la sigue conservando. Hay un acreedor, hay un deudor, hay una prestación. Lo que pasa es que es una obligación que solamente puede ser cumplida por la buena voluntad del deudor y nada más. Pero se ha perdido la acción para reclamar su cumplimiento judicial. Eso es lo que ha pasado con la obligación natural. Entonces, volviendo acá a las civiles, son aquellas en las cuales el acreedor cuenta con una acción judicial para exigir el cumplimiento de la misma. Bueno, ahí yo le he puesto redundantemente judicialmente, pero es exactamente lo mismo. Acá incluso en la fotocopia nos dice: la obligación civil son las que permiten al acreedor reclamar judicialmente su cumplimiento. El sujeto activo tiene acción judicial contra el deudor. ¿Sí? Bien, esto es como cuando en el fútbol, si no cobramos el penal en tiempo y forma, la gente, todo el mundo que sabe de fútbol dice eso fue penal. Pero si el árbitro no lo cobró, sigue el juego, ¿sí o no? ¿No vieron ustedes que sigue el juego y la gente se queda enojada, dice eso fue penal, eso fue, ¿no? Y tal. Acá es como más o menos el mismo sentimiento, por decirlo así, la misma emoción. Después yo tengo la obligación natural. En esta obligación, bueno, lamentablemente, son aquellas obligaciones
en las que hemos perdido esta acción. Y a veces hay que tener cuidado, porque depende del criterio del juez que nos toque, por ejemplo, en el apremio, la obligación puede estar completamente reconocida por otros medios, y no haber, o sea, si bien técnicamente prescribió, pero puede ser que por la circunstancia del caso el juez no considere que ha prescripto y ordene el cobro, ordene el pago, perdón. Son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no puede reclamarse judicialmente. Es decir, en sede judicial. No obstante, puede ser, sería más o menos como un aborto de la naturaleza, pero puede ser que pueda ser cumplida espontáneamente por el deudor, pero ahí hay que hacer un acuerdo porque el acreedor puede ser que si se presenta el deudor reconociendo la obligación, acá estoy hablando para favor del deudor, le quiera cobrar los intereses desde la época de quién sabe qué, ¿cierto? Entonces, cuidado ahí. No puede reclamarse judicialmente, no obstante, pudiendo ser cumplidas espontáneamente por el deudor. Después el deudor no puede pedir que se le devuelva lo que ya pagó. La obligación existe, solamente que el acreedor ha perdido la acción para exigir su cumplimiento. ¿Cómo se llega a una obligación natural? Y bueno, se llega cuando la obligación civil no se cumplió en tiempo y forma, no se reclamó. El acreedor fue como negligente. La negligencia no es amparada por el derecho. Hay un principio general en el Código Civil que nos dice que la ley no ampara la propia torpeza, ¿cierto? A veces la propia ley no nos da la respuesta de lo que estamos reclamando, pero si nos vamos a los principios generales, sí nos da la respuesta, porque la ley no ampara la negligencia del acreedor, que en este caso sería la propia torpeza. Y a veces pasa que los bancos compran o adquieren, no los bancos, me equivoqué, los estudios jurídicos de cobranza adquieren un paquete de deudas para ejecutar y muchas de esas deudas están ya prescriptas. Pero ¿qué pasa acá? Juegan mucho, en la práctica digo, he encontrado casos, de que se juega mucho con el miedo. Entonces, como tengo miedo que vengan los oficiales de justicia a mi casa, me vengan a cobrar, me saquen la heladera, la cama, la zapatilla, que se lleven el perro, que se lleven todo, o el televisor, entonces hago plan de pago. Cuando hago el plan de pago con la obligación prescripta, la estoy reviviendo, con todos los intereses, todas las costas y todo, porque en el plan de pago lo que ustedes hacen es intereses, revivir intereses, pero el capital no se llega. Entonces, las llamadas telefónicas sospechosas, mi hermana tuvo una hace unos 3 días, antes de que empezara la semana esta de feriado, ¿cierto? Donde, por indicación mía, ella le dijo, bueno, perfecto, y dígame, ¿cuál es el número de expediente? ¿Cuál es la carátula? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la foja? ¿Quién es el juez que intervino? Y aunque ustedes no lo crean, no le contestaron nada. Quiere decir que no todos son estudios jurídicos de cobranza, como tiene que ser. Muchos son ¿qué? Ahí sí encontramos la figura de ¿quién? De los estafadores y embaucadores, que dicen, tiene que pasarme su número de cuenta bancaria para hacer la transferencia electrónica, y resulta que le estás transfiriendo
a un agente anónima, que esos sí son estafadores, ¿ven? No el estudio jurídico de cobranza quizás, que a lo mejor sí te diga cuál es el número de expediente y la carátula. Es medio difícil, pero bueno, puede ser que te lo digan. Porque nosotros todos tenemos un principio que está en el artículo 18 de la Constitución, que es la inviolabilidad de la defensa. Entonces, antes de que venga alguien a mi casa y yo le conteste con una violación de domicilio, me tiene que decir en concepto de qué. Y un oficial de justicia no va a venir nunca a tu casa si no estás notificado. Porque en el apremio tenés que estar notificado y tenés 5 días para contestar y oponer tus defensas y excepciones. Esto no está en la fotocopia, esto está en la experiencia de vida que yo tengo para transmitirle a ustedes. Entonces no se asusten, porque yo necesito primero que me notifiquen. Y además, quiero saber de dónde sacaste este monto. Y esto se sabe a través de una liquidación de deuda. Yo quiero que se haga una liquidación por perito para ver si este es el monto que vos estás pidiendo es real o no. En el caso que la deuda exista y sea completamente ejecutable. Hasta por ahí también se la podemos seguir peleando. Quien me escucha a mí pueda decir, a ver, esta es una, como se dice en la jerga judicial, es una, bueno, ya me va a salir la palabra, chicanera. Y bueno, el buen procesalista es chicanero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aplicar chicana? Y más tarde, no, ahora te meto este incidente, ahora te meto esto otro, te meto nulidad, te meto caducidad, etc., ¿no? Porque se trata de defender a nuestro cliente, en el caso nuestro. Se trata de defender a nuestro cliente. El abogado no tiene que ser una persona buena, angelical, espectacular. Otra desmitificación que voy a hacer ahora. No tiene por qué ser bueno, ni tiene por qué ser malo. El abogado es abogado y punto. Tiene que tener una buena estrategia para defender a su cliente. Punto, acabó. Claro que no lo va a defender con armas sucias, pero lo que quiero decir es que no hay que endiosar tampoco a los médicos. Porque yo he escuchado en general a la gente que dice, ay, es excelente, es tan adorable, pero la cura a mi problema, ¿la tiene o no la tiene? Esa es la mente práctica que ustedes tienen que tener de alguna manera. A ver, mi problema, ¿tiene solución? La medicina tradicional me da respuesta a este problema, por más que usted sea simpático, buena gente, atento, etc. O es una enfermedad crónica con la que voy a tener que convivir y quizás a lo mejor me muera de esa enfermedad. Y usted no me lo va a decir, obviamente. O lo dicen ellos. Si ustedes tienen algún caso que decirme, bienvenido. ¿Ven? No lo dicen por lo general. Entonces empiezan a medicar a la persona con otro tipo de medicamentos, pero a la enfermedad, lo que es concreto, no hay respuesta. Yo, por ejemplo, cuando he litigado como abogada y un caso ha sido un perro muerto, cuando digo perro muerto ahora van a entender lo que quiero decir. Cuando es un caso que no tiene solución, porque no la tiene, va a tener que pagar la persona, porque lo que quiere escuchar la persona es que el abogado le diga, no, vamos a hacer una estrategia para no pagar, usted no se preocupe que esto sale con frita. No es así. Hay casos en los cuales lamentablemente la persona deberá pagar. Bueno, deberemos hacer un arreglo, pero tiene que pagar. Entonces, la inteligencia mía ha sido, cuando litigaba como abogada, era decirle la verdad a la persona. Era decirle, mire, a usted le parezco muy simpática o le parezco a lo mejor incluso agradable a la vista,
pero usted tiene que pagar. Bueno, hablaremos con el deudor, con el acreedor y veremos qué tipo de acuerdo haremos. Pero la plata del bolsillo usted la tiene que sacar igual. ¿Por qué no? Porque hay otros profesionales que no, le venden humo a la persona. Entonces le crean una expectativa, bien digo, expectativa que no existe. Y los médicos pasa igual. La persona va con una mentalidad infantil incluso, con una expectativa de que, bueno, como es otro médico me va a decir otra cosa. No, el cuerpo humano es el cuerpo humano. Y peor, porque la medicina es mundial, o sea, el ser humano son signos mundiales. Es decir, el cáncer de colon está en Argentina, en Alemania, en Australia, en cualquier parte del mundo. El cáncer de mama también. No sé si me estoy haciendo entender. Como están tan calladitos, como que parece que no me entendieran. Pero bueno, ¿me entienden? Cuando un caso es canceroso, por ejemplo, cuando yo litigaba como abogada, no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque le iba a generar a la persona expectativas de éxito que no eran reales. Esto es como decir de los médicos cuando usan eufemismos, tales como, que no tengo nada en contra de los médicos, pero quiero decir, usan eufemismos tales como, y bueno, con un buen tratamiento capaz que, pues bueno, pero ¿qué tratamiento es? Y es un tratamiento profundo, que llega a las células malas y las mata. Bueno, es quimioterapia lo que usted me está diciendo, ¿no es cierto? Es quimioterapia, radioterapia, que esa es la deep medicine, que le dicen los norteamericanos. ¿Qué es eso? Es la medicina profunda. La medicina profunda es una medicina que no estoy en contra, pero va a lo profundo del ser. El problema que tiene es que mata a las células buenas. También. Yo no digo que hay gente que no se haya curado de cáncer con esta medicina, con la Deep Medicine, así como existe la Deep Web. ¿Vieron? Internet profunda. Que ahora también dicen que hay otras redes que son así, bueno, no importa. Pero en este caso, aplicado a lo que estamos hablando, hay casos que no tienen solución y yo le digo a la persona, por este camino no es. Tiene que pagar. Tiene que pagar más, tiene que pagar menos, tiene que pagar en cuotas, tiene que pagar así, asado, pero usted tiene que pagar igual. Liberarse de pagar no se puede. Bueno, pero no tengo plata. No tengo plata de acá, no tengo plata de allá, tengo todo embargado, tengo todo tal, por cual. Bueno, si se cumplen los requisitos, si se cumplen los requisitos que el caso amerita, pues se presentará en quiebra la persona, si son muchos los acreedores que tiene. Y el patrimonio es completamente insuficiente para poder hacer frente a esos créditos. Se presentará en quiebra. Y ojo, que la quiebra pasa por la fiscalía para ver si es fraudulenta o no. O sea, no es un juego, ¿vieron? ¿Vieron? No es un juego. ¿Se entendió la distinción entre civiles y naturales? Naturales pueden ser las civiles que prescribieron, como pueden ser las provenientes del juego, por ejemplo, del ludismo, ajustes de cuentas, ustedes saben que hay. Son ese tipo de obligaciones que no tienen un sustento porque no tenemos cómo documentarlas. Entre parientes, ¿no? Ludismo quiere decir adicción al juego, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis. Adicción al juego. Ok. Luego tenemos las obligaciones principales y accesorias. Estas las van a entender mejor con el ejemplo, porque las principales son aquellas que tienen vida propia.
vida propia, existencia propia, sin depender de ninguna otra. Cualquier obligación que ustedes tengan. Ahora, la accesoria es la que va acompañando a la principal. A la principal. Por ejemplo, la fianza. Bueno, hay un contrato, hay una forma contractual de fianza, pero vamos a suponer que sea el garante, ¿no? Si se extingue la obligación principal, queda extinguida también la accesoria. Porque, por ejemplo, si el deudor principal pagó, el fiador, la obligación que constituye el garante, también se extingue, porque el deudor principal pagó, ¿no? Entonces, extinguida la principal, queda extinguida la accesoria. Ustedes saben que este es el principio rector en las accesorias. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ese es otro principio también del Código Civil que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hay una coherencia, hay un sentido común. El derecho son las leyes, es todo lo que estudiamos, pero también es mucho sentido común cuando a la hora de resolver un caso o una situación. Entonces, las principales son aquellas que tienen vida propia, existencia propia, lo que debes de los impuestos, que viene a tu nombre y tal, ¿no? Y la accesoria es la que está garantizada por otra. Esta principal la garantizo con un fiador. En caso que yo no pueda pagar, ¿quién paga? El fiador o el garante. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Una persona que va y pide un préstamo, ¿qué es lo que le piden normalmente? Garantes. Si la persona como deudor principal no paga, ¿qué pasa? ¿Lo tiene que hacer quién? El garante. Entonces ahí tenemos, pero si la principal termina de pagar todo el crédito al garante, se extingue su obligación. ¿Sí? Bien. Luego tenemos las clásicas. ¿Esto lo puedo borrar? Bueno, terminen de escribir. Quizás voy muy rápido, ustedes me dicen. Son tantas las cosas que tengo que compartir con ustedes de la experiencia que les va a servir muchísimo. Y bueno, resulta que lo de mi hermana, en el caso de mi hermana, eran estafadores porque ni siquiera volvieron a llamarla. Y encima le pidieron el número de cuenta, que es peor. Porque cuando vos le pasás tu número de cuenta, vamos, estás perdido. Yo tengo que saber con quién estoy hablando. Eso es muy importante. E Internet es complicado en eso también. Porque cuando querés conversar con alguien, suponete que alguien te quiere contactar, pues uno nunca sabe realmente quién es. Hasta que no da la cara, ¿no? ¿Qué sabés quién es? No sabemos. ¿Y en cuánto tiempo nos deuda? Bueno, yo les voy a mandar un cuadro al grupo donde les mando los plazos de prescripción de las deudas. Así que no se preocupen por eso. Se los voy a mandar en ese cuadro que está bastante claro y ustedes van a tener una idea. Pero piensen esto que les estoy diciendo. Si el acreedor ha mostrado, nunca deja de perder la esperanza, por más que la obligación esté prescripta, de seguirles cobrando, claro que técnicamente esa acción se cae frente a un juez. Pero hay casos que me he enterado en los que el juez le ha dado lugar igual, pero por la conducta que ha tenido el acreedor. Porque en realidad, en la obligación natural lo que se castiga es la inacción del acreedor, es la indolencia que ha tenido en perseguir su crédito. ¿Me entendés? Es como cuando una persona está en la universidad
y no registra actividad por un determinado tiempo. Yo no sé cómo es ahora, pero en la Facultad de Derecho, cuando no registrabas actividad académica, se te excluía, o sea, se te vencía la matrícula, algo así, quedabas afuera, te suspendían, te da claro, y entonces tenías que volver, tenías que esperar a que pasara esa penalidad para poder volver. Es como en el Face, que decís una palabra que para ellos está mal y te meten una condena que tenés que esperar, sea de 24, 72, 48 horas o un mes. O hay gente que le cierran la cuenta, como el caso ese que les conté de la española que dijo que, bueno, lo que dijo, ¿no? Que no lo voy a repetir. Bien, luego tenemos las clásicas. ¿Ahora puedo borrar? Sí. Las clásicas de siempre, que son las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Todo va teniendo su complejidad, pero acá se da, como les decía, no es la Facultad de Derecho. De dar son aquellas obligaciones en las que el objeto es una cosa. Lo que yo tengo que entregarle al deudor es una cosa. Esta cosa puede ser, en términos generales, mueble, puede ser inmueble o puede ser también mueble registrable. El dinero podemos decir que es una cosa mueble fungible, porque 10.000 pesos lo puedo cambiar por otros 10.000 pesos y no se pierde la sustancia del objeto de la obligación. ¿Sí? La cosa que por supuesto tienen que ser cosas que estén en el comercio, para el derecho argentino, para el derecho argentino. Bueno, el objeto es una cosa, esas son las de dar. Yo tengo que hacer tradición o entregar la cosa con la que me comprometí con este acreedor. Por ejemplo, vamos a suponer es una casa destinada, cuidado que acá hay que aclarar, destinada a habitación, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo que hacer un contrato de compra y venta, ¿verdad? O puedo donársela, pero de todas maneras es una obligación que recae sobre un objeto que es una cosa inmueble en este caso. Una casa destinada a la habitación es un inmueble. ¿Qué es un inmueble? Son aquellos, está dentro de la categoría de bienes materiales que tienen una sustancia, que son tangibles. Son tangibles, ¿no? Y que van pegados al suelo. Esos son los inmuebles en términos generales. Entonces, esta casa con la que me comprometí es un bien inmueble, objeto de esta obligación. Y de ahí, para tener el dominio perfecto de este inmueble, tengo que cumplir con una serie de requisitos. Cuando digo dominio perfecto, es el dominio absoluto como derecho real sobre la cosa, que me da un poder jurídico para disponer de ella como quiera. Donde voy a necesitar la posesión o traditio, denominado de los romanos, porque nuestro derecho
tiene por base el derecho continental romano europeo. Entonces, por eso algunas figuras residuales están escritas en latín, ¿sí? Esta posesión es lo mismo que entregar la cosa al otro, ¿sí? En el caso del inmueble se da una posesión como simbólica, porque yo no puedo despegar el bien del suelo y entregárselo, pero sí le puedo entregar la llave para que la persona pueda acceder a este bien y empezar a ejercer actos posesorios, ¿sí? Posesión más escritura pública. Escritura pública. Para tener el dominio perfecto, el título causal, este título causal tiene que ver también con la manera como la cosa entró al patrimonio. Puede ser que entró por una compraventa, puede ser que se haga por una cesión, por herencia. Lo importante es que esta cosa está acá. Ahora, ¿qué es lo que me está faltando? Si tengo la posesión, porque tengo las llaves, por ejemplo, de esta cosa, me va a faltar la escritura pública, que es la que se otorga frente a escribano, que es un instrumento público, está dentro de la categoría de instrumentos públicos. O sea, que hacen plena fe entre las partes y respecto de terceros. ¿Por qué? Porque está interviniendo un funcionario público, que en este caso es un escribano. Yo le estoy poniendo un ejemplo acá en esta obligación de dar cosa inmueble. En las cosas muebles no necesito escritura pública. Normalmente se agota en la entrega de la cosa. Creo que se llama escritura ¿qué? Causal. Es decir, entró por una compraventa, por una donación, por una sucesión, porque se le encontró. Cuidado. Una cosa yo la puedo encontrar. Entonces, si es una cosa mueble registrable, como es un automotor, ¿qué necesito? El formulario. Bueno, ¿alguien tiene auto? Sí, el 08. Exacto. Ese es el que hace las veces de escritura pública de este bien que vamos a tener, habiendo cumplido con todos los requisitos que nos dice el decreto nacional, ¿verdad? Que eso lo vemos en la unidad 8. Vamos a ver el paso a paso para hacer la transferencia a un automotor. ¿Sí? Todavía no hemos llegado a eso, pero hasta acá entendieron. O sea, les estoy poniendo el ejemplo con un inmueble. Puede ser una obligación de hacer, que en este caso es una actividad, por supuesto, previamente acordada, porque nadie obliga a nadie, entre las partes. Como les decía, siguiendo con el rubro de la construcción, puede ser que se obligó el albañil a pintar las paredes. Por ejemplo, pintar las paredes de una casa, pintar un cuadro. ¿Sí? Esa es una de hacer. Escriturar un bien inmueble es una obligación de hacer que tiene el vendedor, de escriturarle al comprador, otorgar el instrumento público. Y hay una penalidad para el caso que el
no quiera hacerlo o demore en hacerlo. También lo podemos poner como ejemplo aquí. Profe, ¿qué dice actividad previamente? Acordada entre las partes. Disculpen el pizarrón y que a veces no toma este tipo de marcadores. Entonces yo le paso por encima entre las partes. Acordada entre las partes. Nadie obliga a nadie. A mí me pueden querer vender un edificio. Si yo quiero, se va a hacer la operación. Si yo no quiero, no se va a hacer la operación. Wow. Y se cerró llegaron a cimbrar las ventanas. Si no quiero, no quiero. Bueno, ¿qué edad tienen, chicos? Alguien que me diga. -4. Bien. Esas son el ejemplo de hacer. Y de no hacer o abstención. Abstención son aquellas obligaciones en que las partes han acordado que una de ellas, que sería el deudor, se va a tener que abstener de hacer algo. Por ejemplo, recuerden la propiedad horizontal o los conjuntos inmobiliarios, o un departamento, o un edificio de oficinas. No se pueden llevar mascotas, por ejemplo. Esa es una obligación de no hacer. Es decir, el deudor se tiene que abstener de llevar una mascota, porque si no está incumpliendo con lo que dice el registro de propiedad, de copropiedad y administración de ese edificio. Hay edificios que sí lo permiten y edificios que no lo permiten. ¿Sí? Este es el típico ejemplo. Acá el deudor, lo escribo, se abstiene de una conducta. Profe, permiso, me retiro. Ah, sí, que me habías dicho. Bueno, el próximo martes el examen de la unidad 2. Te espero. Se abstiene de una conducta como, por ejemplo, bueno, llevar mascotas a una propiedad horizontal. Vuelvo a repetir, hay propiedades horizontales en las que se puede tener un perrito, se puede tener un gatito, se puede tener un canario, se puede tener un loro, se puede tener lo que se quiera. Y hay propiedades o regímenes que no lo admiten. O, por ejemplo, hay que abstenerse, pero este ya sería un código de convivencia, abstenerse de hacer ruidos a cierta hora. ¿Ven? En una comunidad vecinal, en un barrio, por ejemplo, que tenga alguna unión vecinal que lo esté secundando, pues hay ciertos horarios, pueden poner sus propias normas y hay ciertos horarios en los cuales no se puede hacer ruido porque la gente está descansando. Ese es otro ejemplo de abstención. Ahora vamos a ir a las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. Yo sé que ustedes se deben de estar preguntando, ¿y a mí qué me importa esto? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿De que me lo tengo que aprender? Es parte de la asignatura, pero en los ejemplos
como les he estado dando, donde ustedes le ven el sentido de por qué se llama así y por qué, por ejemplo, vos no podés entrar a un edificio con una mascota, porque hay un reglamento que así lo dice. Y infelizmente o no, el ser humano está sujeto en este sistema a reglamentos. Por ejemplo, como les decía, yo llamando al 0800 asterisco 611 para volver a tener internet y me contestan exactamente lo mismo. Ni siquiera me dicen cuál es el número de reclamo, no me dicen cuántos días se van a tardar, pero son las reglas del sistema. ¿Y qué voy a hacer? Leer un libro, trabajar en mi escritorio. A mí me perjudica muchísimo, porque tengo un canal, porque tengo que investigar para hacer mis trabajos, y entonces a mí me perjudica un montón lo que me ha pasado. Pero son las reglas del sistema. Ahora hablamos con robots, ¿o no? Son las reglas del sistema. Por eso es que tiene sentido de lo que vamos a hablar también. ¿Puedo borrar? Sí. Claro, que antes no existía la computadora, ni siquiera imaginada o tal vez dibujada. Y ustedes se preguntarán cómo hacía esta pobre gente para entretenerse. Estudiábamos, leíamos libros, nos juntábamos con los amigos, íbamos a la casa de los amigos. Hacíamos ese viaje. O ellos venían a vernos a nosotros. Había un cara a cara, que no fue malo. Cuidado, no fue malo. No es que yo esté en contra de Internet, pero se despersonaliza mucho al ser humano. Porque no es lo mismo que yo mando un WhatsApp a que se lo diga en la cara a la persona. Porque hay un lenguaje corporal que me está diciendo algo. Esto es como cuando, por ejemplo, una persona te odia, suponete. Porque en la etapa de la enseñanza hay 3 etapas, después se lo voy a decir en la próxima clase. Pero hay una etapa en la cual la persona, el maestro es odiado. A mí me interesa mucho saber por qué me odian. Un ejemplo que les estoy poniendo es tipo. ¿Por qué? Porque ese odio me va a estar comunicando algo de mí, no de la persona que está sintiendo el odio, sino que el saber por qué me odia me está comunicando algo. El saber por qué la persona tiene un silencio hacia mí me está comunicando algo. ¿Ven? Por eso es que hay lenguaje corporal y está el lenguaje verbal. Entonces, cuando el lenguaje verbal cae y la persona no se comunica o no habla, yo tengo un lenguaje corporal que me va a contestar la pregunta. O quizás me va a llevar por un camino para llegar a esa respuesta. Porque esa persona se traba verbalmente conmigo y simplemente no me escucha. Yo he vivido casos en los cuales la persona, cuando yo estoy, se pone en modo mudo y estático. Y cuando yo me voy, es como si la persona hiciera esto. Por fin se fue. Sí, lo he vivido. Entonces, ese lenguaje físico de que la persona aparece cuando yo me voy, ¿sí? O la persona habla cuando yo me retiro, me está comunicando algo. Me está comunicando que hay algo que está pasando por su cabecita que puede estar acertado o puede estar equivocado. ¿Ven qué importante que es? Después de la próxima clase les voy a decir estas 3 etapas por las que pasa todo educador. No se salva nadie. Ya se los voy a decir.
Entonces, lo que vamos a ver va a ser las conjuntivas. Primero, no se lo voy a dar así, conjuntivas alternativas, porque se van a sentir asfixiados. Voy a hablar de la conjuntiva primero. ¿Qué dicen nuestras fotocopias? Nuestra fotocopia nos dice que son conjuntivas las obligaciones que comprenden las obligaciones de las que venimos hablando, que comprenden dos o más prestaciones. Dos o más prestaciones distintas. Miren cuánto mensaje hay acá. Dos o más prestaciones, pero que tienen que ser como distintas. Todas igualmente debidas, por supuesto, por el deudor, en donde o en las cuales por ejemplo, siguiendo con el rubro de la construcción, es colocar el contrapiso de ese inmueble y ahí está la I, y conjuntiva, ¿ven? Y pintar las paredes. Esto significa que la obligación va a quedar cumplida cuando el deudor coloque el contrapiso y pinte las paredes. Es decir, que ese y es sumatorio porque implica que no me da derecho a opción. Es decir, no es que con colocar el contrapiso ya está, sino que ambas obligaciones, ambas prestaciones son debidas por el deudor. Entonces, la obligación va a quedar perfectamente cumplida cuando se coloque el contrapiso y se pinte las paredes. ¿Se entendió acá? ¿Vieron cómo tiene lógica? Cuando ustedes contratan un albañil o una persona de alto rango, de media cuchara, no importa, les hablo así, porque pasa, no interesa, puede ser muy bueno en lo que hace. Usted no va a quedar terminado hasta que no haga las dos cosas. Mire, usted me tiene que a mí colocar el contrapiso acá y me tiene que pintar las paredes. ¿En cuánto tiempo vamos a hacer este trabajo? ¿Cuánto tiempo va a demandar técnicamente hacer este trabajo? ¿Y cuánto es el precio? Hasta este momento, ¿no? Pero tienen que entender que la obligación quedará cumplida cuando se hagan las dos prestaciones, porque ese y me está sumando, me está diciendo que son las dos. Por eso es conjunción. Entonces yo acá tengo que cuando el deudor cumpla con ambas prestaciones a las que se obligó, queda extinguida la obligación. La obligación. Bueno, una pena este pizarrón porque no me agarra la tinta, pero cuando ambas prestaciones fueron cumplimentadas, la obligación entonces ahí queda extinguida. ¿Se entendió esto? ¿Tiene aplicabilidad en la vida cotidiana? Claro que sí. Si ustedes, por ejemplo, frente a un cliente, se obligan a entrar a las redes sociales de este cliente que les va a dar la clave para hacer un trámite, se han obligado a entrar a esas redes sociales con esa clave y a sacar la
clave fiscal, por decir un ejemplo. La clave fiscal que me va a servir para FIN y me va a servir para ANSES, por ejemplo. ¿Con qué? Con el número de qué? De CUIL. Código único de identificación tributaria, CUIT y CUIL. Código único de identificación laboral, ¿ven? Entonces, cuando ustedes hacen ambas cosas, porque una va unida a la otra, yo no puedo generar la clave de seguridad social, por ejemplo, si no tengo el número de CUIL de la persona. Entonces, ahí ven ustedes cómo la pregunta que se hacen todos, ¿dónde entro acá? Acá entra. Porque se puede acordar con el cliente hacer una cosa y la otra para que la obligación quede extinguida. ¿Sí? No sé ahora aquí La 11 se va todo eso. bueno. Entonces, vamos a dejar acá y la próxima clase vamos a continuar con la unidad número 3, por cierto, que les va a ser de mucha utilidad, y el examen de la unidad número 2. Cualquier duda que tengan, bueno, como ustedes saben que yo ahora estoy desconectada, si es una duda importante, que es de a 3 alumnos, de a 4, me llaman por teléfono y yo voy a explicarles, ¿sí? Los que me deban el trabajo, complétenlo para la próxima clase. Bueno, como siempre, un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo martes.